sobre tus cenizas te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgallan las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, Chevenaslo, los 10 años aún después de tu trágica muerte, el hombre de las ciudades y el gaucho de los llanos argentinos ha pasado a ser a tomar diversos senderos. El desierto, decían, no ha muerto, vive aún, él vendrá. Cierto, Facundo no ha muerto, está vivo en las tradiciones populares, en la política y las revoluciones argentinos. En Rosas, su heredero, su complemento, su alma ha pasado a este otro molde, más acabado, más perfecto. Es lo que él era, solo instinto, iniciación, tendencia, convirtiéndose en Rosas, en sistema, efecto y fin. La naturaleza campestre, colonial y bárbara, cambiándose en esta metamorfosis en arte, en sistema y en política regular, capaz de presentarse a la faz del mundo. Este es una breve introducción de tal vez la mayor obra literaria que escribió Domingo Faustino Sarmiento. Muy buenos días, profesor Carelli. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los Cronistas de la Mañana. ¿Cómo le va, profe? ¿Profesor? Hola. Sí, buen día, profesor. No sé si nos escucha. Ahora sí, los escucho perfectamente. Un saludo a la mesa, por supuesto, y a todos los oyentes de la radio. Bien, no sé si escuchó la breve introducción que hice del Facundo, profesor. Por supuesto, claro que sí. Esto me recuerda aquel debate que abrió Borges diciendo que qué distinta será la historia argentina si en lugar de ser el Martín Fierro, el gran libro nacional, hubiese sido el Facundo. Efectivamente. Barbarie, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto podría haber cambiado el perfil de la Argentina, la mentalidad de los argentinos, si en la escuela primaria nos hubiese tocado obligatoriamente leer el Facundo en lugar del Martín Fierro, ¿no? Bueno, la verdad que es un debate abierto y que expresan dos modelos diferentes de Argentina, ¿no? La Argentina de Sarmiento, que es una Argentina progresista, una Argentina que Sarmiento supo hilar en sus distintos libros, porque se pueden leer como una continuidad, como una especie de obra abierta, porque bueno, Facundo, Civilización y Barbarie, de alguna forma es el espíritu que va a marcar obras que no tienen que ver con el contenido de la historia nacional, como es o tienen que ver parcialmente, como el caso, por ejemplo, de Argirópolis, ¿no? Entonces, él establece un modelo de país, de progreso económico, político en Argirópolis, pero también establece un modelo de país en cuanto a su conformación espiritual en Facundo, Civilización y Barbarie. Profesor, Sarmiento, obviamente, no de más está decirlo, un verdadero liberal y progresista, ¿no, profesor? Un liberal, pero a la usanza del siglo XIX. Recordemos que Sarmiento ha tenido, como cualquier personaje público, como cualquier persona, cambios ideológicos en su vida. Es decir, no es el mismo Sarmiento de su juventud que el Sarmiento embajador en Estados Unidos, gobernador de San Juan o presidente. O incluso postpresidente, donde se convirtió en un verdadero proteccionista, ¿no? En lo económico. Él ha tenido cambios como cualquier persona, ha tenido cambios ideológicos, y no tener cambios ideológicos en la vida, ¿no? Profesor, un Sarmiento que ha tenido, como dice usted, cambios ideológicos con el correr de su vida, un Sarmiento también con muchas, además le conocemos obviamente las virtudes, pero también con muchas contradicciones, ¿no, profesor? Con contradicciones, pero son unas contradicciones propias de
hombres, podríamos decir, ¿no? Decíamos, un Sarmiento liberal. Bueno, pero un Sarmiento liberal a la usanza del liberalismo de fines del siglo XIX, porque en el caso de él se trata de un nacionalismo liberal. Claro. De hecho, después que deja la presidencia, durante la presidencia de Avellaneda, fue ministro del Interior. Un inspirador de políticas proteccionistas económicamente hablando, y antes de ser presidente, en su etapa de juventud, él abrazó las ideas del socialismo utópico. Es decir, su primera gran ideología fue el socialismo utópico de raigambre francesa, con Fourier, con Fourier y con Blanc, con Louis Blanc, Charles Fourier. Ese socialismo utópico él lo va a tener hasta que lleva adelante su primer viaje su viaje que deja reflejado en su obra Viajes por Europa, África y América, donde ahí ya manifiesta que está alejado de las políticas propias del socialismo francés, del socialismo utópico, que acá en Argentina es un poco... profe, si se mueve un poquito porque lo perdemos por momentos. En mi estudio, quieto, sentado en un sillón, así que bien. trato de no moverme para ningún lado, precisamente sabiendo la precariedad a veces de las comunicaciones. Exactamente. Sí, adelante. Sí, bueno, Sarmiento, con todo esto que nosotros valoramos prácticamente el programa de hoy, lo hemos dedicado justamente a la figura de Domingo Faustino Sarmiento, a la figura que tiene que ver, ¿no?, con todo lo que significó para los sanjuaninos y también para el país, y que también trascendió fronteras, porque Sarmiento fue reconocido en muchos lugares del mundo. Siempre hemos hablado y las escuelas nos han enseñado, ¿no?, que Sarmiento era un educador, un hombre que le gustaba mucho la educación y que creó muchas escuelas. Pero no solamente se dedicó a crear escuelas, porque Sarmiento la tenía clara, ¿no? Siempre hemos hablado y en este programa siempre decimos que no hay gobierno, no sea de la ideología que sea, no hay país, no hay nación que pueda crecer o desarrollarse si no es en base a su educación. Y eso creo que es lo que tenía claro justamente Domingo Faustino Sarmiento, porque entre las instituciones que creó justamente, ¿no?, lo que son instituciones militares, científicas, como el Colegio Militar de la Nación, la Escuela Naval Militar, el Observatorio Astronómico de Córdoba, la Oficina Meteorológica Nacional, la Academia Nacional de Ciencia y la Comisión Nacional de Bibliotecas Públicas, entre otras cosas. Cientos de escuelas creó justamente Domingo Faustino Sarmiento, colonias agrícolas, entre otras, nuestra querida Escuela de Enología, por ejemplo, ¿no?, la Quinta Normal en su momento se llamó Quinta Normal. Y las escuelas normales, claro, ¿no? Todas las escuelas normales, las maestras normales que empezaron a salir de las escuelas secundarias en esa época. Bueno, realmente fue un visionario para su época, ¿no? Y fue un gran transformador. De todos modos, a mí me gusta mostrar o comentar la obra empleada de Sarmiento, porque si nos quedamos en el plano educativo, terminamos corriendo el riesgo de que sea un reduccionismo, podemos decir, ¿no? Porque muy bien enumeraban ustedes la enorme cantidad de cosas que hizo por el desarrollo científico-tecnológico, y también hay que decir que el Sarmiento presidente es el que definió el perfil agrícola ganadero del país. Efectivamente, cambió la matriz productiva, ¿o no, profesor? Exactamente, redefinió la matriz productiva, porque con él nace el perfil agrícola, el perfil ganadero ya lo veníamos teniendo incluso en la etapa colonial. Exacto. Pero busca un desarrollo de la minería, es el padre del desarrollo minero de la Argentina, y busca el desarrollo agrícola, ¿no? De hecho, la creación de colonias como Chivilcoy, o la promoción para la llegada masiva de inmigrantes extranjeros que se dediquen al desarrollo de las tierras, al campo, que se hayan importado solamente en la primera gran feria agroproductiva que puso en Córdoba durante su presidencia 300 máquinas, y que las 300 se hayan vendido en esa feria. Bueno, marca el incentivo que había para el desarrollo agrícola en el país, ¿no? Entonces, creer que Sarmiento es el educador solamente, si bien durante su presidencia fundó más de 600 escuelas y cambió el concepto de la educación y cambió el concepto de escuela también, eso hay que decirlo, ¿no? No es solamente la educación, sino instaló la escuela como la gran institución transformadora de la sociedad. Evidentemente Sarmiento fue mucho más que la educación. Sarmiento también es el padre del crecimiento territorial argentino, ¿no? Se extendió hacia el norte, se quedó con la parte
se quedó con gran parte de Paraguay, después parcialmente se devolvió el territorio, pero no devolvió lo que actualmente sería Formosa. Envió al Perito Moreno al sur para trazar líneas de frontera. Exactamente. Y marcar un territorio que hasta ese momento no teníamos conocimiento, ¿no? Que nos pertenecía solo en los papeles de la etapa colonial, pero que no teníamos conocimiento de cuál era. Entonces, bueno, promovió el desarrollo de vías fluviales en el interior del país, el control de las vías fluviales militarmente en los límites que teníamos con Uruguay, con Paraguay, la flota de alta mar. Es decir, creer que Sarmiento es solamente la educación es un error, porque precisamente es lo que impide que Sarmiento tenga el verdadero reconocimiento que a nivel nacional debería tener, ¿no? Pareciera ser un personaje solo de los sanjuaninos, y Sarmiento excede por mucho lo local, claro, ¿no? Está muy lejos solamente de ser un personaje sanjuanino, y evidentemente en la Argentina Sarmiento es el creador del Estado Nacional, de la administración pública, del Estado civil. Entonces, el Estado argentino como tal, la profesionalización del Estado argentino, la profesionalización de la administración pública, nace con Sarmiento. Sarmiento es el verdadero fundador de la Argentina moderna, ¿no? Hasta Mitre era una Argentina, si se quiere, tribal, con señores de la guerra, involucrados en guerras que no nos pertenecían o que no nos correspondían, como la guerra del Paraguay, que se podía haber evitado. Entonces, cuando él llega a la presidencia entendió que había que llevar adelante un proceso un cambio de paradigma, podríamos decir, ¿no? Al final de la guerra del Paraguay, la transformación económica y agroproductiva del país. Argentina al mundo, básicamente, ¿no, profesor? Totalmente, sí, es el primer gran globalizador, el primero que nos inserta en el mundo, ¿no? Porque durante su presidencia se construye el Palacio de Telégrafo y Correo, que actualmente forma parte de la Rosada, y fue el primero que trajo cable telegráfico transatlántico, ¿no? Claro, No se logró inaugurar durante su presidencia, se inauguró a los pocos días de terminada su presidencia, ya siendo Avellaneda el presidente, pero Avellaneda tiene la gentileza de llamarlo a Sarmiento y decirle, mire, venga, participe del acto, corte la cinta porque esta es una obra suya y no una obra mía, ¿no? Y fue ministro después de Nicolás Avellaneda, y Avellaneda fue su ministro de Educación, ¿no? Exactamente, sí. O sea que la obra, Sarmiento de alguna forma buscó continuar su obra, ¿no? Después de su presidencia. Pero, y bueno, por la edad, él llega a la presidencia siendo ya grande, no tuvo margen para una segunda presidencia que hubiese sido, estamos hablando ya de pensamiento contrafáctico, ¿no? Pero hubiese sido probablemente la continuidad de la primera, aunque las condiciones exteriores fueron otras. Ya Avellaneda tuvo condicionantes económicos internos y externos distintos, ¿no? Sarmiento, por ejemplo, con Avellaneda en la presidencia, promovió un proteccionismo económico que antes y durante su presidencia no hubiese sido él capaz de imponer. Claro, perdón, Daniel, me quiero quedar con esto, porque tengo la historia dice que también Sarmiento intentó un segundo mandato después de Nicolás Avellaneda, porque, bueno, había tensiones cuando no en nuestra Argentina entre lo que vendría a ser Buenos Aires y el interior. Nuevamente crujía la unión como una especie de unión nacional, y no lo logró, salió Roca, ¿no, profesor? Bueno, Roca también, recordemos que es un representante del interior, ¿no? Él pertenece a la aristocracia tucumana, había sido ministro de guerra y había llevado adelante la campaña del desierto durante la presidencia de Avellaneda, y eso lo catapultó a la presidencia, ¿no? Una persona mucho más joven que Sarmiento en ese momento, y que sí va a tener dos presidentes, ¿no? Y bueno, pero insisto, ya Sarmiento era una persona grande, mayor, con muchos problemas de salud, ¿no? Entonces, no es el Sarmiento estadista omnipotente que conocimos durante su presidencia, claramente. Sarmiento, un hombre muy controvertido, con un carácter muy especial. Es más, el himno a Sarmiento sanjuanino empieza con una palabra que es soberbio, hijo del Andes, soberbio. Sus detractores, algunos políticamente lo llamaban el loco. ¿Cómo era Sarmiento en realidad? Bueno, era eso. Esa es la parte contradictoria, la parte que ustedes quieren se podía tildar de negativa. Era una figura soberbia, era una figura formada de manera autodidacta, pero con amplios conocimientos en todos los campos, ¿no? En las letras, en la historia, en la filosofía, en la educación,
que tenía un vasto conocimiento del mundo, había viajado por el norte de África, por todos los países europeos, por Italia, por Francia, España, Alemania, a Estados Unidos 2 veces, la segunda como embajador plenipotenciario, es decir que tenía un amplio conocimiento del mundo, de la educación en el mundo, de las transformaciones tecnológicas, del progreso que se vivía en algunos países europeos como Alemania, y detestó, por ejemplo, la decadencia francesa cuando le tocó visitar Francia o cuando le tocó visitar España. Quedó asombrado con lo que era Italia en ese momento, un país en formación. Quedó asombrado con el carnaval que se vivió en Roma, porque justo llegó para la fiesta del carnaval. Cuando llega a Italia, cuando llega a Roma, justo exactamente un año después de que San Martín visitara Italia, bueno, le tocó ver la decadencia de los países europeos que nosotros estudiábamos acá en los libros de historia, ¿no? Y quedó admirado con el progreso que se vivía en los Estados Unidos, con la transformación industrial, agrícola y ganadera de ese país. Todo reflejado muy bien, ese cambio, reflejado muy bien en Argirópolis, ¿no? Donde él plantea la construcción de los Estados Unidos de América del Sur como forma de defendernos de nuestro vecino gigante que era Brasil, un país que Sarmiento temía porque pensaba que Argentina se podía convertir con el paso de los años en un apéndice de Brasil, dependiente de Brasil, cosa que en cierta forma terminó pasando. Y por otro lado, bueno, unificar a Argentina con Paraguay y Uruguay y crear los Estados Unidos de América del Sur con una capital imaginaria, una capital real pero imposible, podríamos decir, en la isla Martín García. Profesor, recordemos, para entrar en contexto, cuando viaja Sarmiento y le toca ser, corríjame, embajador plenipotenciario en la época de la presidencia de Mitre, aún los Estados Unidos de América estaba, todavía no culminaba la guerra civil, ¿cierto? Exactamente. Bien, pero no obstante él estuvo en el norte, Claro, pero él ya veía el proceso de transformación de Estados Unidos, el cambio de época, y también veo un modelo de Estado, ¿no? Un modelo de nación, un modelo de Estado que federal. de alguna forma buscó imitar cuando fue presidente de la Argentina. Sí. Después, el Brasil, cuando no era la República Federativa del Brasil, sino que era el Imperio del Brasil, ¿no? Sí, así es, el Imperio del Brasil, pero un imperio con una geopolítica expansionista. Sí, totalmente. Donde él va a ver cómo Brasil se queda con gran parte de Paraguay, y Argentina también, durante su presidencia se va a quedar con Formosa, que finalmente se convirtió en un territorio nacional y después en una provincia, pero se va a quedar con gran parte de Paraguay también. Argentina va a quedarse con una porción grande de territorio de Paraguay, que el propio Sarmiento, entendiendo que era ilegítima esta posición, y ahí entra en juego la doctrina Monroe, ¿cierto, doctor, profesor? Sí, ahí se terminó sometiendo a un laudo diplomático, ¿no? Por parte del gobierno de Estados Unidos con el presidente Hayes, y el presidente Hayes resolvió que Argentina tenía que devolver esos territorios a Paraguay, ¿no? Porque Argentina había cambiado de la mano de Sarmiento la doctrina que decía que la victoria no da derechos. Exactamente. Por la doctrina que decía la victoria da derechos, ¿no? De hecho, Sarmiento corre la frontera del norte, insisto, y si hoy Formosa forma parte de Argentina, se lo debe también. Daniel. Sarmiento también tuvo otra cara, ¿no?, que tiene que ver con su situación sentimental, ¿no? Recordemos, una hija reconocida, con, bueno, la esposa que tuvo justamente en el vecino país de Chile, su gran amor, que fue nada más ni nada menos que la hija del creador de nuestro Código Civil, Vélez Sarsfield. Bueno, de alguna forma, ¿no?, algo que se ha hablado mucho también de la historia de Sarmiento, sus amores, hombre aparentemente mujeriego, como se le podría denominar, de alguna forma también hace de alguna forma la figura de Sarmiento a que valorizara todo esto que significó justamente su hijo adoptivo, Dominguito, ¿no?, que perdió la vida justamente en esta guerra de la Triple Alianza, justamente contra el Paraguay. Bueno, otro Sarmiento que de alguna u otra forma por ahí hay mitos y otros que no son tan, que tienen que ver con su vida privada, amorosa, ¿no? Sí,
pero bueno, insisto con esto, Sarmiento es un hombre apasionado. Yo siempre tuve la teoría de que Dominguito, y era una versión de la época, es hijo biológico de Sarmiento, ¿no? Que tras la muerte de su padre, él lo adopta. Exactamente. Domingo Fidel Castro. De una señora llamada Pastoriza, tenemos entendido. ¿No? Entonces, viuda, que enviuda y se casa con Domingo Faustino Sarmiento, sí, pero que ya tenía una... de que la señora, con un marido muy mayor, hubiese sido posible la concepción de Dominguito, y que era amante de Sarmiento. Efectivamente. ¿no? De hecho, la manifestada en sus cartas por Sarmiento, por el nacimiento de Dominguito, hace más parecerlo como un hijo propio que otra cosa, ¿no? Porque manifestó su alegría con el nacimiento del niño, que después lo adoptó formalmente, ¿no? Y que lamentablemente, bueno, se veía, se nota en su desarrollo, si bien murió a muy corta edad en la guerra del Paraguay, desde muy jovencito dominaba perfectamente el francés, tenía conocimientos de latín, de griego, ya era escritor, es decir, que evidentemente tenía un perfil extremadamente similar a Sarmiento, ¿no? Y que lamentablemente fallece en la guerra de Paraguay. Por eso Sarmiento, uno de sus grandes objetivos cuando llega a la presidencia, es ponerle fin a esa guerra injusta, ¿no? A la guerra de Paraguay. Domingo Fidel, así se llamaba, muere, es uno de los caídos de la batalla de Curupaytí, ¿cierto? Exactamente, muere en la batalla de Curupaytí, y bueno, eso va a sumir a Sarmiento en una depresión, por supuesto, ¿no? Y de alguna forma es una de las causas por las cuales Sarmiento se apura, entre otras tantas, como el perjuicio económico para la Argentina o la poca lógica que ese conflicto presentaba, una de las causas para terminar rápidamente esa guerra. Claro. A ver, políticamente ya volvemos a nuestra era, ¿no? Recordemos que en el gobierno anterior, fundamentalmente Cristina Fernández de Kirchner, era una detractora de Domingo Faustino Sarmiento, y hasta inclusive lo hacía público muchas veces cuando iban alumnos lo llamó masón hijo de puta una vez. Lo insultó públicamente ante alumnos, teniendo en cuenta todas estas obras y todo esto que significó Sarmiento para la vida institucional tal cual la conocemos. Usted lo acaba de decir, de alguna forma es el maestro de la vida institucional tal cual la conocemos hoy en la República Argentina, el creador del Estado prácticamente, Domingo Faustino Sarmiento. ¿Por qué sigue siendo todavía tan controversial la figura de Sarmiento y por la política actual? Y ser un político exitoso no te quita la ignorancia, ¿no? Entonces uno puede ser un gran político, haber sido presidente, vicepresidente, y pretender reescribir la historia, pero si se hace desde el desconocimiento y se hace desde la ignorancia, tampoco tiene que ser esa figura creída, ¿no? Yo siempre fui un crítico muy duro de la postura que el kirchnerismo ha tenido sobre la figura de Sarmiento, ¿no? De la propia Cristina Fernández de Kirchner, en el sentido de que no entendió a Sarmiento, no conoce a Sarmiento, no ha leído a Sarmiento, ni conoce en profundidad la obra de Sarmiento, porque yo también en algún momento de mi vida no conocía a Sarmiento, o la visión que tenía de Sarmiento era una visión sesgada, y me tomé el trabajo de leer su obra, de leer su vida, de conocer su época, y a partir de ahí me convertí en un defensor de la obra de Sarmiento, de la colosal obra de Sarmiento, ¿no? Entonces, hablar de Sarmiento sin conocer su época, su vida, su obra, su contexto histórico, carece de sentido, ¿no? Entonces, una crítica como la de Cristina Fernández realmente es una crítica vacía, inocua, insisto, ¿no? Ser un gran político, como ella lo es, no da licencia para hablar de contextos históricos que evidentemente se desconocen. Profesor, siguiendo en el ámbito de la vida de Sarmiento, su primera hija es Fausta, ¿cierto? Sí, él tiene dos hijas. Bien. Perdón, dos hijos, ¿no? Dos hijos. Esta niña y después Dominguito. Y bueno, es la descendencia que tenemos de Sarmiento también. Ahí está. A eso queríamos llegar, ¿no? ¿Qué descendencia tenemos hoy en día de Sarmiento? Bueno, habría que hablar en ese caso con los que han estudiado la genealogía y la descendencia de Sarmiento para conocer la amplia descendencia que hay, porque tenemos descendencia de Sarmiento, colaterales de Sarmiento también, ¿no es cierto? Así que habría que hablar con... Porque el apellido Sarmiento es muy común en nuestra provincia.
Sí, pero no todos los Sarmientos son parientes entre sí. Recordemos que él era Quiroga Sarmiento. Bien. Claro. ¿No? Por parte de padre era Quiroga, o sea que hay personas con otros apellidos que también son descendientes de Sarmiento. No conozco en profundidad el tema, la materia, ahí habría que hablar con los genealogistas expertos, Guillermo Collado Marcuri, algunos otros más en San Juan, que conocen la descendencia de Sarmiento. No soy yo la persona más indicada para hablar del tema. Yendo en el ámbito educativo y político, después del proyecto educativo de Domingo Faustino Sarmiento, se puede valorar que tal vez a mucho menor escala, pero con mucha impronta también, el del doctor Arturo Illia, doctor. ¿Cómo? Perdón, no se escuchó. Después del proyecto y de la inversión, el proyecto educativo de Domingo Faustino Sarmiento, que fue a gran escala, ya lo hemos hablado, en el siglo XX se puede valorar a menor escala, pero con mucha impronta en esos 3 años del doctor Arturo Illia. Bueno, lo que pasa es que lo de Illia fue breve. Intentos transformadores del país a lo largo del siglo XX han habido muchos, algunos movimientos de masas que fueron intentos transformadores del país, como Hipólito Yrigoyen, como el surgimiento del peronismo, pero también hay que rescatar la figura del frondicismo, ¿no? Del desarrollismo nacional, donde ese desarrollismo de alguna forma también buscaba reperfilar económicamente el país, insertarlo en el mundo, en el marco de una división internacional de la producción y el trabajo. Entonces el frondicismo de alguna forma también implicó, el desarrollismo en su conjunto, también implicó un intento de transformación, ¿no? En un contexto histórico completamente distinto como fue el de la segunda posguerra. Las épocas históricas por ahí no son comparables en el sentido de que es fácil desde una perspectiva para acercar el tema a la gente, buscar la comparación de época, ¿no? Pero cuando se entra a hilar fino, uno se da cuenta de que es imposible querer comparar los contextos históricos. No es como, por ejemplo, cuando tratan a Milei o cuando tratan a Donald Trump de fascistas, ¿no? Eso es porque evidentemente no conocieron el verdadero fascismo en el contexto histórico de las décadas del 20 y del 30. Yo le hago la última de mi parte, que tiene que ver, ¿no?, con parte de la historia que tampoco se conoce mucho, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto, nosotros los sanjuaninos se encarga mucho la educación sanjuanina de conocer la figura de Domingo Faustino Sarmiento, pero se habla mucho de la mamá de Domingo Faustino Sarmiento, doña Paula, pero muy poco de su papá y de sus hermanas, ¿no? Sí, lo que pasa es que el padre es un padre que, por el contexto de la época, recordemos que es adulto en la época en que San Martín es gobernador intendente de Quilmes, que está formando el ejército de los Andes, va a ser arriero del ejército de San Martín, cosa que Sarmiento según la versión de Sarmiento, por supuesto no conocemos la versión de San Martín, según la versión de Sarmiento se lo recuerda a San Martín cuando lo entrevista en Grambourg en Francia, ¿no? Sarmiento entrevista a San Martín en Grambourg y después con eso va a realizar una serie de conferencias que le van a permitir el ingreso a las academias francesas. Pero es un padre que, como arriero, es un padre ausente, más allá que se le atribuye ser el primero que acerca a Sarmiento a las letras, y en cambio doña Paula es esa madre presente, tan recordada por Sarmiento en Recuerdos de Provincia. Recuerdos de Provincia, ¿no es cierto? Y que de alguna forma marcó a Sarmiento, marcó a este personaje, marcó a Sarmiento, ¿no es cierto? ¿Cuántas hermanas tuvo? No recuerdo cuántas hermanas tuvo en este momento, tendría que fijarme en su filiación, porque no está claro, pareciera ser que los hermanos que tuvo fueron 16. Claro. El tema es que no recuerdo cuál. Profe. Bueno, perdimos un instante la comunicación, no sé si le hemos... volvemos a retomar porque está muy interesante la charla, Daniel. Sí, claro, ¿no? Como siempre, Daniel, ¿cómo se llama? Creo que volvemos a reincorporarla, a retener nuevamente la comunicación. Nuevamente, profesor, ¿nos escucha? Sí,
Sí, yo escucho Bien, perfectamente, bien. no sé si me escuchan. Sí, nosotros ahora sí lo tomamos nuevamente, se había cortado Bien, por un perfecto. momento. Nos decía, 16 hermanos aparentemente, Sí, profesor. creo que tuvo 16 hermanos, pero llegaron a edad adulta a una mucha menor cantidad. Todas mujeres, excepto Sarmiento, que fue el único hombre que llegó a edad adulta, ¿no? Bien, Claro. bien. Sí, hola. Sí, Sí, lo escuchamos. profe, Sarmiento fue un hombre que no culminó la secundaria. ¿Qué estudios tenía en realidad? Porque él No, se bueno, presentó Sarmiento hizo la primaria, no Claro. pudo hacer la secundaria porque no ingresó. a no una fue beca, becado. exactamente, no fue Claro, becado. no pudo ser becado a Buenos Aires porque para ser becado él tenía que tener parientes en Buenos Aires que los recibieran Bien. en los momentos en donde se iba a salir de la escuela, porque era un internado, pero tenía que tener parientes en Buenos Claro, Aires. claro. Entonces, no tenía esos parientes, así que se terminó haciendo la primaria en San Juan y Ujú. después se convirtió en un autodidacta, ¿no? En un Ujú. verdadero autodidacta, que bueno, eso no le quitó una formación absolutamente universalista. ¿Cuántos Tenía idiomas unos hablaba clásicos Sarmiento? latinos, y Sarmiento hablaba el francés, el inglés con más dificultad, y tenía conocimientos creo que de latín, de griego, ¿no? Ah, bueno. O sea, una persona formada y que, bueno, se había formado solo, ¿no? Ujú. De hecho, dio conferencias en Francia, en francés, y tenía conocimientos más limitados, pero tenía conocimientos en inglés y podía llegar a hablar en inglés, llegado el caso. Bien, profesor, bueno, hoy es 11 de septiembre, Día del Maestro. La última de Sarmiento, para pasar al plano que usted también maneja muy bien, que es el plano internacional, profesor. ¿Por qué se exilia o se autoexilia en el Paraguay? ¿Sarmiento comienza a ser perseguido? No, Sarmiento tiene problemas de salud graves. Claro, por eso. Que lo llevan a sugerirle que se traslade a vivir a un clima como es el paraguayo, ¿no? Bien. Entonces él se traslada a Paraguay por sus problemas de salud, esencialmente ese es el motivo. Uh-huh. Y estando en Paraguay, siendo un hombre mayor y apasionado, tenía 57 años cuando muere, nació en 1811, murió en 1888, todavía mandaba a llamar A la hija de Vélez Sarsfield. Claro, a la hija de Dalmacio Vélez Sarsfield, que es Aurelia Vélez, para que se fuera con él a Paraguay, ¿no? Uh-huh. Bueno, finalmente eso no va a pasar. Uh-huh. 30 años menor que él era Aurelia, ¿no? Profe, Bueno, lamentablemente volvemos a perder la comunicación. ¿Nos escucha, profesor? Hola, hola. Sí, ¿me escucha? sí. Él le preguntaba, 30 años menor que él era Aurelia, ¿no? Claro, sí, hija de su gran amigo Bien. Dalmacio Vélez Sarsfield, Exactamente. ¿Amigo o enemigo? ¿no? No, amigo, gran Bien. amigo de Sarmiento. Pero nunca aceptó esa relación, de alguna forma, ¿no, profesor? Y la relación estuvo mayormente oculta. Bien. Ah, bien. La relación se mantuvo mayormente oculta en la época, ¿no? Se Ujú. conocía en algunos mucho menos famosos. Claro. Claro. Profesor, no sé si nos está tomando bien, lo llevo al Sí, plano sí, internacional, sí. pero al plano Yo histórico. 11 de septiembre de 1973. Lo voy a invitar a que escuche esta verdadera salvajada. A ver. No ha salido, pero lo que dice el Flores que quiere tener unas condiciones decorosas para la entrega de dientes. No hay ninguna condición decorosa, pues puta que se imaginaba. Digo que seguro que le fuimos a respetar en la vida y todavía hacemos medio. Bueno, ese audio quedó en la historia, en la triste historia de Chile, profesor. Nada más ni menos que es Augusto Pinochet hablando con uno de los generales que tenían que tomar la moneda después de bombardearla, en donde le decía un poquito más, maten a ese hijo de puta, que era Salvador Allende. Un golpe en donde estuvo involucrado mucho la CIA, por no decir el 90%, y que para llegar a ese golpe hubo que correr internamente dentro de las Fuerzas Armadas chilenas y de Carabineros mucha sangre, ¿no, profesor? Profesor. Sí, hola. ¿Nos escucha, profe? Hola. Sí, Sí. hola, profe, ¿nos escucha? Hola, ¿se escucha ahí? Sí, 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 sí. ahora sí.
Yo los escucho perfectamente, en ningún momento he tenido problemas de bueno, audio, nosotros, bueno, lo aclaro. bien. Sí, una época sombría, evidentemente. La historia de Chile cambió para siempre a partir de ese golpe de Estado, porque no solamente hay un golpe de Estado, sino que el nuevo gobierno de Pinochet va a significar un cambio del modelo de país que va a tener Chile, ¿no? Recordemos que en ese momento va a abrazar las ideas del neoliberalismo de Milton Friedman, que van a ser aplicadas en Chile, como contexto de época, ¿no? Como las aplicó Ronald Reagan en Estados Unidos, claro. Margaret Thatcher después en Gran Bretaña. Y bueno, a partir de ese momento se genera un perfil de un país liberal, en donde se va a hacer fuerte en aquello que se puede hacer fuerte, que es la minería. Minera, exactamente, ¿no? Y bueno, y va a liberar o va a abandonar toda otra aspiración productiva en la cual Chile no podía ser competitivo, ¿no? Se va a generar un modelo de país que incluso más allá de los gobiernos socialistas que ha tenido, se ha mantenido más o menos hasta el presente, ¿no? Un modelo de país liberal, con profundas luchas sociales, porque bueno, a veces esos modelos generan algún tipo de reclamos o injusticia, pero evidentemente el perfil de Chile cambió para siempre después de ese golpe de Estado, ¿no? Internamente Pinochet era uno de los pocos golpistas, porque las Fuerzas Armadas de Chile no tenían como historia el golpismo, ¿cierto, profesor? No lo podría afirmar, tendría que ser mayor conocedor de lo que sería el movimiento dentro de las Fuerzas Armadas chilenas, ¿no? Sí conozco, por supuesto, de nuestro país y que me tocó estudiarlo durante todo el siglo XX. Pero no conozco en profundidad el modelo chileno. El Pinochet ya era una figura conocida dentro de las Fuerzas Armadas, había escrito un libro que se llama Geopolítica, que muchos se lo critican por ser un libro que copiaba a veces casi textualmente contenidos de un libro publicado en Alemania a principios de fines de la década del 30, a principios de la década del 40, por dos autores alemanes, Hennig y Korholz, y que Pinochet aparentemente habría copiado, incluso plagiado, se podría decir, ¿no? Entonces era una figura política porque en cierta forma es uno de los padres del desarrollo de la geopolítica chilena. Era un militar respetado. Ahora no podría afirmar si existía o no existía algún tipo de tradición golpista en Chile. En la década de 1930 hubieron intentos de golpe de Estado en Chile, mucho tiempo atrás, en la década de 1930, en el contexto internacional de los auges de los fascismos, ¿no? González Fonmarés llevó adelante un golpe de Estado, no pertenecía a las Fuerzas Armadas, pero hubieron componentes de las Fuerzas Armadas de Chile que apoyaron el golpe de Fonmarés en la década del 30. Lo traigo a la época actual, ¿no? Porque el 11 de septiembre, bueno, históricamente no estamos recordando cosas que pasaron en el mundo, como es justamente lo que sucedió en la década del 70 en Chile, un 11 de septiembre. Pero en el 2001, un 11 de septiembre también va a quedar en la historia de la humanidad, con este ataque que tuvo justamente terrorista Estados Unidos cuando le bajaron las dos emblemáticas torres que tenían justamente los norteamericanos, algo que todavía se recuerda y donde todavía no se puede contabilizar qué cantidad de fallecidos realmente hubieron. Fueron miles, ¿no? Sí, es un cambio, eso sí es un verdadero cambio de época, porque han visto ustedes que los historiadores solemos elegir acontecimientos para hablar un antes y un después de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, acá el ataque a las Torres Gemelas fue un acontecimiento que puede significar un cambio, que significa sin duda un cambio de época, porque la década anterior, desde el bienio 1989-1990 y hasta el 11 de septiembre del 2001, es la larga década del dominio de Estados Unidos a escala global. Efectivamente, el pensamiento único. El pensamiento único, la implementación de la globalización en el mundo, el consenso de Washington que se implementa y que tiene un alcance planetario. Entonces vamos a tener esa década de Estados Unidos, como la clasificó Hubert Vedrine, el ministro de Relaciones Exteriores francés, en Estados Unidos hiperpuissance, ¿no? La hiperpotencia. Exactamente. De Estados Unidos, ¿no? Y que se coloca en duda a partir del ataque a las Torres Gemelas, y que comienza un nuevo Estados Unidos y un nuevo mundo, ¿no? En donde van a prevalecer las políticas de seguridad aeroportuaria, donde va a comenzar un fuerte espionaje nacional en búsqueda de personas que pudieran
estar apoyando o haber entrado a los Estados Unidos, que estuvieran vinculados a esta red que llevó el ataque a las Torres Gemelas, que es la famosa red Al-Qaeda, o Al-Qaeda para nosotros, lo que correcto es Al-Qaeda, y que va a hacer que Estados Unidos cambie su política exterior y tome una nueva doctrina, ¿no? La doctrina del ataque preventivo. Exacto. Que sería la doctrina que le llevó a Estados Unidos a que en diciembre del 2001 invadiera Afganistán, porque el régimen talibán que gobernaba Afganistán era el que le daba cobijo y protección a Osama Bin Laden y a la red Al-Qaeda, que tenía su centro de la telaraña ahí en Afganistán, pero que 2 años después, en marzo del 2003, lo va a llevar a invadir a Irak, ¿no? En la suposición de que Irak apoyaba a la red Al-Qaeda, cosa que no era verdad. Y que tampoco tenía armas de destrucción masiva, tampoco. Y lo segundo era que tenía armas de destrucción masiva y que después se comprobó que no las tenía, como muchos analistas avisábamos y decíamos en esa época, ¿no? Yo ya era analista internacional y estaba vinculado a los medios de comunicación, escribía en distintos medios. Es muy interesante esto, profesor, porque cada vez que interviene Estados Unidos, cada vez que se va, deja más problemas de lo que supuestamente fue a solucionar. Pasó en Irak cuando se retira, deja un Irak que esté arrasada, destruido, con un gobierno muy endeble y con una Al-Qaeda convertido en lo que es ISIS, de la mano de al-Zarqawi, ¿no? Y lo que pasa es que algunos restos de Al-Qaeda se reciclaron dentro de Siria en lo que sería el Estado Islámico. Exactamente. ¿No? Y después primero el Estado Islámico de Irak y el Levante, y después simplemente Estado Islámico, y sí, porque lo que era un grupo terrorista terminó convirtiéndose en una milicia de alcance territorial, ¿no? Claro. Y entonces Al-Qaeda se recicla en el Estado Islámico, que terminó controlando gran parte de Siria y gran parte de Irak, ¿no? De hecho, costó mucho más combatir a ese Estado Islámico y nunca pudo ser vencido totalmente, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Tenía 2 capitales, la capital más importante era la ciudad caravanera, ¿no? Una pequeña ciudad en el desierto, en la parte oriental del desierto sirio, que es la ciudad de Raqqa, y bueno, hubo que unificar, aunar muchos sectores para poder vencer a ese Estado Islámico, ¿no? Participaron de esa alianza, una alianza promovida por Rusia e Irán, que sostenía el régimen de Bashar al-Assad en Siria, y que tenía el apoyo de Hezbollah. Ese era por un lado, ¿no? Entonces Rusia, Irán, el Estado sirio y Hezbollah, y por el otro lado Estados Unidos, los gobiernos europeos, el apoyo de las milicias de la parte de los kurdos, en la parte nororiental de Siria, las milicias kurdas, sostenidas entre otros países por Alemania, y entre ambas alianzas, bueno, buscaron enfrentar y derrotar a ese Estado Islámico, ¿no? Pero bueno, no ha sido completamente vencido ni sometido el Estado Islámico, todavía opera en regiones marginales y remotas, tanto de Irak como de Siria. Y todo empezó en Afganistán, en Kabul. Estados Unidos se retira, después con los años, profesor, y vimos las imágenes de afganos tratando de subir al tren de aterrizaje de los aviones, porque volvieron los talibán. Sí, en realidad todo empezó en 1979 con la invasión soviética a Afganistán. Exacto. Ese es el nacimiento, ese es el germen de este grave problema. ¿Por qué? Porque ese ataque, esa invasión de la Unión Soviética a Afganistán, que terminó colocando un gobierno títere liderado por Najibullah, lo que hizo fue que se generaran los anticuerpos dentro de Afganistán históricos, ¿no? Ya cuando Gran Bretaña intentó invadir Afganistán en la década de 1840, y que fue un completo fracaso, porque simplemente las tribus afganas conocedoras del terreno fueron venciendo poco a poco la invasión británica hasta que finalmente arrasó con todo, ¿no? Acabaron con todos los británicos. Bueno, acá en este caso lo mismo, ¿no? Entonces se fueron unificando tribus, sobre todo la etnia más grande de la parte sur y centro-sur de Afganistán, que son los pashtunes, que financiados por países islámicos, entre ellos Arabia Saudita, y en donde se va a instalar Osama Bin Laden, para combatir la Unión Soviética, recibieron ayuda militar y económica de Pakistán y de Estados Unidos,
para vencer a los soviéticos, y ahí está el nacimiento de Al-Qaeda. Al-Qaeda es un reciclado de estas células que el propio Estado... Profesor. Hola. Sí, ahora sí. Nuevamente, profesor. Bien. Me decía, no sé hasta dónde me escucharon. Que estas células, me animo yo a decirles, los llamados mujahidines, ¿no? Se reciclan en Al-Qaeda. Los mujahidines pastunes, pero Exacto. también los mujahidines de la parte nororiental de Afganistán, de Tayikistán, los tayikos sobre todo, la etnia tayika, que fueron armando de la Alianza del Norte, más los pastunes en el sur, terminaron siendo los triunfadores de esta guerra, ¿no? Pero los pastunes se hacen con la mayor parte del control del centro y del sur de Afganistán, y terminan siendo los que van a apoyar y sostener a Al-Qaeda una vez que terminó la guerra de Afganistán. Yo le hago dos cortitas para no restarle más tiempo, profesor. Ayer se vivió en una universidad en los Estados Unidos un hecho, un magnicidio más un asesinato, digamos, político, a pesar de que no era una persona, este joven. Es un asesinato político. Sí, es un bien. asesinato político. Es un magnicidio político claramente, porque ustedes están hablando de la muerte de Kirk. Exactamente. Que ocurrió ayer en los Estados Unidos. Se trata de un jovencito que tenía una familia modelo, tenía 2 hijos, una mujer, y que se había convertido o era uno de los principales jóvenes prometedores del pensamiento conservador en Estados Unidos, sostenedores del Partido Republicano y sostenedores de Donald Trump también, ¿no? Y que se haya producido la muerte de este joven y que tengamos todavía responsables, y que se esté investigando recién, bueno, preocupa, ¿no? Porque muestra el nivel de violencia que tenemos en los Estados Unidos. Ya vimos cómo se intentó asesinar a Donald Trump durante la campaña, y esto muestra que la violencia está enquistada en la sociedad estadounidense y está enquistada en el mundo, ¿no? Recordemos en Brasil el intento de asesinato de Bolsonaro, ¿no? Entonces, la violencia no es, porque esto hay que decirlo también públicamente, la violencia no es predominio de una ideología en sí. Acá se pueden ver cómo sectores llamados progresistas de izquierda estuvieron detrás del intento de asesinato de Trump, estuvieron detrás ahora de la muerte de Kirk, un jovencito que, insisto, es una figura desconocida para nosotros, pero sumamente importante dentro de los jóvenes liderazgos que están apareciendo en el Partido Republicano de Estados Unidos. Y la otra, expediente Epstein. Espero, yo no estoy en esos expedientes, ¿cierto, profesor? Que tanto dolor de cabeza... No he encontrado ningún Núñez. Bien. Que tanto dolor de cabeza le trae al hombre fuerte de la Casa Blanca hoy en día, complicado, sí. Ha tenido que parar al Parlamento, es decir, al Capitolio lo ha tenido que, a través de artimañas, frenarlo para que no pregunte mucho, porque, a ver, estamos hablando de una red de pedofilia y de prostitución infantil y juvenil a gran escala, ¿no? En donde aparentemente... de prostitución juvenil. Bien. Y bueno, y de adultos también, ¿no? Infantil no, pero sí han habido mujeres de menores de edad que ya han declarado haber participado de esta red de prostitución, ¿no? Y es sumamente importante porque podría, si se sigue investigando y se siguen investigando nombres, bueno, afectar a gran parte de las políticas de Estados Unidos, y no solo la política, sino muchas figuras del campo de la cultura, del mundo de Hollywood, ¿no? Que están vinculados a esa red de prostitución, ¿no? La muerte de Epstein, estando detenido, marca la peligrosidad que el caso tiene. Exacto. Alguien lo mandó a callar, es decir, de la peor forma, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, este jovencito Kirk, que ha sido muerto ayer, es uno de los que relacionaba públicamente en sus manifiestos, sus redes sociales, algún tipo de vínculo entre Epstein y el Mossad, ¿no? Recordemos que Epstein era judío, y ya hay teorías conspirativas que han aparecido en la mañana de hoy de Argentina, que dicen que la muerte de Epstein, de Kirk, está más relacionada a sus investigaciones vinculadas a Epstein que a un ataque político. Sí. Pero bueno, insisto con que estos son blef que se están lanzando en este momento en las redes sociales. Pero lo cierto es que Trump
por lo menos tenía vinculación con Epstein. Bueno, es una de las cosas que lo acusó el propio Elon Musk, exactamente. ¿no? Exactamente. Así que bueno, pero bueno, se verá. A Trump es muy fácil acusarlo de todo, ¿no? Y después hay que probarlo. Profesor, le damos las gracias por su tiempo, por su atención, esta hermosa, linda charla que hemos tenido sobre la historia, la vida de Domingo Faustino Sarmiento y también, ¿no?, de temas internacionales que tienen que ver con esta fecha tan emblemática para el mundo. Muchísimas gracias y por supuesto por esta atención que siempre tiene con los cronistas de la mañana, con la gente de Radio Ala y por supuesto que lo vamos a seguir molestando, ¿no?, para que nos desburre con toda esta parte de la historia no solamente del mundo, sino también de la República Argentina. Muchísimas gracias, profesor. No, por favor, el agradecido soy yo. Un saludo a la mesa y a toda la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fue el profesor Eduardo Carelli charlando tan amablemente con los cronistas de la mañana. 2 horas y 17 minutos. Creo que no queda duda. No queda duda. Es un libro abierto. Es un libro abierto y podés hablar horas y horas, claro, y llevarlo de un lado a otro. Sí. Hablamos de Sarmiento pasando por lo que pasó en Chile, fuimos a lo que pasó Afganistán, en Estados Unidos, 2001, exactamente, bueno, y el pobre Saddam, ¿ves? Todavía le siguen buscando las armas de destrucción masiva, ¿ves? Las ganas, bueno, y te da a pensar, che, y si no es tan así, que sean narcos los venezolanos, el gobierno, porque a ver, Estados Unidos cuando te quiere armar una gran película te la arma, Daniel, bueno, no sé, pero lo que sí sé es que a partir del 1 de octubre empieza Navidad, eso sí, la locura total, ¿no?, que ya lo viene haciendo desde hace varios años. Bueno, ya lo declaró. Mire, yo me acuerdo que recuerdo hasta principios de semana, fue la primera vez, y es cierto, como dice,